todo aquel que esté desocupado, hay uno que tiene un casco y él lo estudia aquí. Ahí está. Allá mira, compañerito, allá hay un cuarto en la puerta. ¡Ey! Despierte, compañero. Compañerita que está en la puerta, aquí también va haciendo frente a la chica de rosado. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar unos anuncios aquí por parte del coordinador del semestre. Allá también hay asientos, entonces vamos a escuchar, por favor. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. He de decirles a ustedes que ya noté que efectivamente en este salón está muy difícil que quepan, porque hay varias personas que incluso tienen, o sea, tienen a la segunda hora que hay mucho más alumnos también, parece que hay otras secciones. Entonces, partiendo de eso, para las próximas clases que tengan ustedes en forma presencial, los vamos a cambiar de salón para uno más amplio, en el que hay más escritorios, que será el 305. Es posible que allá pues habrán algunos todavía que no van a ver faltar escritorios, pero no faltan tantos como aquí. Pero ya los voy a contar, ya hice el conteo y entonces va a ser. En cambio, ellos allá, a partir de la segunda puerta para atrás, está totalmente vacío el salón. Entonces ya voy a contar y hay suficientes escritorios para que haya más personas sentadas, aunque pueda ser que queden algunos todavía, pero lo que está ahora no va a ser ese problema. O es posible que todos así. Entonces, ese es el anuncio, ya saben. La otra estamos virtual, no podemos hacer nada. Pero la siguiente presencial, ya directamente ustedes se vienen al 305, sí, 304, el tercer nivel. Van a hacer un poco de ejercicio, pero a muchos les va a caer bien. Ay, por lo que veo. Gracias. Y aquí viene medio de sport, aquí viene así. Bueno, entonces eso es mi experiencia. Y no interrumpo más la clase porque ella tiene mucho que comentar y que... Alex. Por favor. Claro, Nico. Bueno, vamos a comenzar. La primera clase que tuvimos, pues hay unas pinceladas de los temas que íbamos a abordar durante el semestre. Y yo creo que ustedes pues también tomen ansias en que quieren saber cuáles son las leyes que tienen que comprar. Entonces apúntenlas, porque yo voy a hacer hasta mañana, pero ustedes están también. Van a comprar la ley, pero la pueden descargar, ¿verdad? Sería mejor, pienso yo, porque pues es algo grande y no sé cuánto les va a costar. Pero la ley de la orgánica de las SAPs, ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. De una vez compremos el código tributario, que igual lo vamos a usar el próximo semestre. La ley orgánica del Banco de Guatemala. La ley monetaria. La ley de libre negociación de divisas. Ley de libre negociación de divisas.
La ley orgánica del presupuesto. La ley de supervisión financiera. Sí, lo apuntamos igual de aquí. No sé si se lea hasta allá, ¿verdad? Porque creo que están algo lejos. Pero igual las voy a publicar en el Meet, perdón, en el Classroom. Y todavía no he gestionado el tema del enlace, pero de igual forma la otra clase pues la tenemos día miércoles en Google Meet, pues ustedes ya ahí por el martes ya van a tener el enlace, entonces no se preocupen que igual ustedes van a ingresar y ahí va a estar publicado, ¿verdad? No le tienen que preguntar aquí al compañerito Ronald todos los días si el enlace ya está subido, porque de igual forma el miércoles ustedes lo van a poder ver. En el caso, ¿verdad? Que yo se me olvidara alguna de las leyes que vamos a trabajar, pues yo se los comentaría. Entonces, hasta donde sé, ustedes son 228 estudiantes y pues hasta el momento tenemos 7 leyes, ¿verdad? Entonces, casi que las vamos a repetir. De igual forma, los grupos van a ser algo grandes. Entonces, grupos en la otra clase dijeron que ya tenían. ¿De cuántos alumnos son esos grupos? De 20. ¿Y cuántos grupos son? Hay 26 porque hay unos compañeros que solo tienen 8 integrantes O sea, son 20. 26 grupos. Ajá. Pero en total van a ser, como se va a reducir, al final Sí, van a porque ser como algunos se tienen que fusionar porque el mínimo es de 15 y el máximo de 20 integrantes. Pues si les sirven esos grupos, podríamos pasarlos a trabajar. Vamos a usar esos grupos porque está algo complicada la situación, entonces que sea como dice la compañera que les dijeron sus otros catedráticos, mínimo 15, máximo 20. Si tienen ya el de la clase anterior, pues igual usen ese, ¿verdad? Entonces sí necesito que si ya los tienen, ahorita, ya los tienen. Ya. Entonces, el que sea coordinador del grupo, que me hagan una hoja, que me pongan los nombres de los que son integrantes del grupo y me pone, ¿verdad? O sea, si fulanito de tal es coordinador, me pone a la par coordinador para ver. Ah, ya no. Que voy a ir a escuela. Entonces lo voy a ocupar de lo que tiene Ronald. Y entonces ya les voy a decir, bueno, el grupo de X persona, ¿verdad? Va a tener la ley tal. Y les voy a dar los lineamientos que ustedes tienen que trabajar en ese trabajo en grupo. ¿Sí? El trabajo va a valer 20 puntos. 20 puntos. ¿Sí? El segundo parcial. Eso quiere decir que su examen como tal va a valer 20. Entonces, solo para que ustedes sepan que así como afectamos la nota de uno mismo, pues también afectamos la nota del compañero. Entonces, procuremos, ¿verdad? Y más si son amigos, pues yo consideraría que no sean más privilegiados unos con los otros. De igual forma, el trabajo escrito va a tener una ponderación y la participación, porque yo sí quiero que todos se expongan, aunque sea una parte mínima de lo que les va a tocar de cada ley. Pero es para que se empiecen a acostumbrar y pierdan ese miedo de hablar en público, ¿verdad? O sea, si no les gusta, pues aquí es donde van a empezar. Me imagino que han tenido esta experiencia en otras clases, pero es para que ustedes empiecen a formarse y a ver cómo se pueden expresar mientras ustedes están ante la audiencia, ¿sí? Entonces ahí se los voy a comentar en el Classroom. Yo casi que solo les voy a dejar el tema del trabajo ahí en el Classroom, ¿verdad? Para que el tiempo que estemos acá, pues lo aprovechemos en su totalidad. Entonces, pues el tema de las tareas no es como que algo que vayamos a ocupar acá, a menos que yo les diga si leyeron el libro y hablamos del libro. ¿Leyeron el libro? No. En 2 semanas les voy a preguntar del libro. Entonces leían el libro, ¿sí? Ya yo les había dado las páginas, entonces mínimo ya tendrían que tener esas páginas leídas.
Hablábamos la otra clase del tema de las finanzas públicas. Las páginas que tenían que leer eran de la 1 a la 25. ¿Sí? Entonces es mejor que lo lean porque de igual forma el contenido, pues si bien está en las diapositivas, pero no es lo mismo lo que uno traslada porque uno casi que solo las partes conducentes y es mejor que ustedes lo lean para que comprendan. ¿Sí? Nada les cuesta leer, entonces creo que lo pueden hacer. Contraloría General de Cuentas. Teniendo aquí el compañero. Bueno, a ver, compañerita de aquí de la segunda fila, la de lentecitos que trae vosotros, ¿usted? ¿Qué se recuerda usted de economía? ¿Qué es economía? ¿Alguien más que quiera dar una definición de lo que es economía? A ver, la compañerita Colochita que está sentada en la columna, en la columna. Ya usted sabe quién es porque ya la vi. ¿Qué es economía? ¿Sí? ¿Perdón? Entonces lo hacen siempre, pero bueno, quedan de copia. Buenas tardes, jóvenes señoritas. Perdón por estar interrumpiendo sus horarios de clases. Esperamos no ofenderlos con la presencia mía y de mi hermanita. Pero fíjese, señorito, jefito, que yo le quería pedir un gran favor. Si tiene la buena voluntad, señorito, jefito, de podernos brindar un apoyo para lo que es el motivo, poder pagar un cuartito de alquiler. Lastimosamente, el día de hoy no pude ganar el dinero suficiente para poder pagarlo. Yo trabajo aquí en las calles, honradamente de lustrar zapatitos. Lastimosamente, señorito jefito, si no pagamos ahorita a las 8, nos van a desalojar. Por esa razón yo dije a mi hermana que íbamos a perder la vergüenza para no hacer cosas malas que no nos convienen. Yo sé que yo con mi hermana nunca se los vamos a pagar, pero va a ser Dios el encargado, quien se los va a multiplicar a ustedes. Bendiciones y que Dios nos proteja siempre en su camino. Esperamos no ofenderlos, señorito, jefito, como que tengan su voluntad para poder pagar nuestro cuartito de alquiler. Si tienen la buena voluntad, señorito, lo que le nazca en su corazón, señorito, nosotros dos con mi hermana estaremos pasando por sus lugares. Disculpe. Es el estudio de comunicación. Compañeros, colaboren. Bueno, ahí es lo que ustedes hacen su buena obra, vamos a continuar.
yo no voy a ahondar mucho en el tema de los antecedentes, pero yo recuerdo que ustedes en el curso tienen la clase de historia y seguramente han de haber leído La Patria del Clero, ¿verdad? Sí. Se recordarán de La Patria del Criollo. Ese libro lo tuvieron que haber leído hasta en básicos, creo yo, porque también Sí, es parte de. Entonces, creo yo que tal vez se recuerdan de algunas figuras como la encomienda, el ayuntamiento, ¿verdad? O sea, hay como muchas figuras jurídicas que nosotros hoy por hoy utilizamos, pero que su nacimiento es desde la época colonial, ¿verdad? Nosotros, pues ustedes pueden observar en nuestro estadio cronológico, pues primero teníamos a los mayas y ellos pues tributaban, como bien lo comentó, creo que usted, ¿verdad? En la clase anterior, en el tema de que daban algo a cambio de, por ejemplo, el tema del sacrificio, ¿verdad? Entonces ellos daban algunos bienes que podrían ser las siembras o las cuestiones que cosecharan o cultivaran, a cambio de que no los mataran o que les dieran algunos beneficios dentro de la comunidad. Incluso en especie también. Ajá, incluso en especie, porque el dinero como tal, la moneda, no existía, ¿verdad? Entonces se daban, por ejemplo, una libra de chocolate a cambio de arroz o lo que fuera, ¿verdad? O sea, de conformidad con el tema del tráfico mercantil, pues la moneda como tal no existía. Entonces, en los antecedentes nosotros podríamos indicar que pues todo surge de ahí, ¿verdad? Luego venimos y nos colonizan y entonces ya se forman otras figuras, ¿verdad? Como el tema de la encomienda, en el que acá había un cacique que dirigía las comunidades mayas. Él le tributaba al español, ¿verdad? Que estaba como colonizador acá, y ese español pues le tributaba a la corona española, pero todo era como una cadena. Entonces, esa situación pues debía de ser regulada, y como nosotros tenemos diferentes modos de producción, ¿verdad? Primero tenemos el esclavismo, luego sigue el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y luego el comunismo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan de esto en economía, pero eso lo tuvieron que haber visto. Entonces, partiendo de ahí, pues nosotros vemos cómo se va modificando la situación. Posteriormente, pues ya se crea lo que es la moneda, ¿sí? Tenemos muchos estados, ¿verdad? Cambiando muchos gobiernos y son diferentes las formas de cómo gobiernan. Ah, de nada, con gusto. Gracias a pues, bueno, gracias a todos por su buena hora del día. Entonces, nosotros pues tenemos que retornarnos, ¿verdad?, a esos momentos en el que la situación pues era distinta. Luego tenemos nosotros diferentes antecedentes en los cuales pues ya surge lo que es la independencia, y por otro lado nosotros tenemos el tema de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y es ahí el punto de partida en el que se reconoce al ser humano, ¿verdad?, como sujeto de derechos y obligaciones, y de esa cuenta es que nosotros tenemos hoy lo que tenemos, ¿verdad? Ustedes, o sea, si no hubiera sido por esas situaciones sociales que venían de conflictos entre la población y quienes tenían el poder, entonces nosotros no tuviéramos lo que hoy tenemos, el derecho a la vida, el derecho a una remuneración por el trabajo, sino que seguiríamos esclavizados y sembrando y cosechando a cargo de una persona que sea nuestro dueño, ¿verdad? Entonces, los antecedentes, pues ustedes los pueden ver, son siempre casi que los mismos en todas las clases, porque pues esa es nuestra cronología histórica que hemos tenido. Y tenemos que también recordar que es el Estado, ¿verdad? Nosotros hoy pues tenemos un Estado democrático, ¿sí? Sin embargo, anteriormente pues nuestro modo de producción no era de esa manera y nosotros pues no teníamos el sistema que gozamos el día de hoy. Esto va a ser como lo más de los antecedentes que vamos a hablar, porque la verdad a mí no mucho me interesa el tema de que si los mayas tributaban o no tributaban, ¿verdad? O si justo Rufino Barrios de verdad hizo la revolución de 1800 no sé qué, porque la verdad eso no va a ser objeto del examen. Pero sí necesito que sepamos estos temas, ¿verdad? Entonces por eso estaba hablando de lo que es la economía. Usted, compañerito de la borda, regresando al tema porque pues, nos interrumpieron, ¿qué es economía? La forma que tiene tal vez el Estado de distribuir y sustentar el país. Y si hablamos de las personas individuales, también tienen Comprar y unos... vender también. ¿Perdón? Comprar y vender. ¿Comprar y vender? ¿Usted? ¿Economía? ¿Usted era el crédito rojo? ¿Usted era el pelito rojo? Ajá. ¿Usted tiene el cabello rojo, no? O se lo acaba de pintar y no se le quedó.
¿Qué es economía? Es una ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con esas materiales, bienes, dinero, todo lo de consumo. Pues si ustedes se recuerdan, la palabra economía viene de oikos, ¿verdad? Econos, que significa administrar la casa, ¿sí? Entonces todos pues ejercemos esa actividad todos los días, ¿verdad? Recibimos un salario y sabemos a dónde lo vamos a administrar. Que vamos a pagar la luz, que vamos a pagar el agua, que pagamos mantenimiento, que el colegio, que la U, que las leyes, porque me dieron 8 leyes y no me salió cara la clase. Entonces sabemos que definitivamente todos hacemos esa actividad, ¿verdad? Y como bien lo dijo la compañera, pues puede ser una ciencia o una disciplina científica, porque si no, no tuviéramos la facultad de economía tampoco, ¿verdad? No existiera si no estuviera esa rama. Entonces es una ciencia o una disciplina científica que consiste en estudiar la utilización del recurso económico, ¿sí? Ustedes pueden buscar muchas definiciones, no necesariamente tienen que aprenderse la actividad del todo, pero sí que tengan la idea de a qué se refiere economía. Y luego, por otro lado, tenemos qué son las finanzas públicas, ¿verdad? Las finanzas públicas, eso lo habíamos visto en la clase anterior, para ver si nos recordamos. La compañerita que está ahí al fondo, abajo del aire acondicionado, ¿usted? ¿Sí? ¿Qué son finanzas públicas? Ahí le está soplando el compañerito, a ver, ¿qué dice el compañerito? ¿Es qué? A ver, es la actividad que regula los ingresos y los egresos del Estado. Lo mismo, solo que ellos lo hacen por medio del presupuesto. A cada ministerio le van dando de esa forma las finanzas. Pues sí, ¿verdad? En pocas palabras, nosotros vemos que es la actividad financiera del Estado, pero va más allá de eso, ¿sí? Las finanzas públicas, pues es el conjunto de normas, no solo jurídicas, sino técnicas, en las que se regula la actividad financiera del Estado. ¿Por qué hay normas técnicas? Porque no solo podemos depender de los abogados para poder saber respecto a los ingresos y egresos. Necesitamos también de contadores, auditores, economistas. ¿Por qué? Porque nosotros pues podemos saber la ley, pero ellos saben los números, ¿verdad? Esa es su expertise, para eso estudian. Entonces, las finanzas públicas, pues eso es, ¿verdad? El conjunto de normas técnicas, ¿sí? Que regulan la actividad del Estado en cuanto a los ingresos y egresos y en qué van a ser utilizados esos ingresos, ¿sí? Más que todo en el tema de la eficacia de la utilización de esos ingresos, ¿verdad? Porque podríamos tener, obviamente ustedes saben, así como en su casa, ustedes, si me preguntaran cuánto dinero necesitan efectivamente para solventar todo lo que tienen, les apuesto que no tienen ni siquiera cercano el salario que ganan, ¿verdad? Porque si uno dijera, yo quiero ganar tanto, porque con eso cubriría todo, lo mismo pasa con el Estado, ¿verdad? O sea, hay muchas necesidades que cubrir, ¿sí? Porque para eso el Estado es que va a aplicar esos ingresos para poder prestar los servicios, ¿sí? Pero administrativo, improvesar administrativo. ¿Saben qué es necesidad pública, qué es servicio público? ¿Sí saben o no saben? Ya les vi las caras. ¿Quién es yo administrativo? El vocal tercero de la Junta. Pero yo no sé si ustedes suponen lo que ustedes llaman, porque vi que los querían cambiar bien recientes, pero a mí me dio clases el licenciado Borís, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que uno ahí sí o sí se tenía que aprender las cosas casi que rasgándose las vestiduras, porque si no, no ganaba. Pero, ¿por qué surgen los servicios públicos? Porque nosotros pues tenemos una necesidad. ¿Cuál sería la necesidad? Pues necesito el derecho a la salud que se me vea cumplido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Un hospital, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prestar el servicio a través
del hospital, ¿verdad? Y así, pues todo lo que ustedes se puedan imaginar son los servicios públicos, que en teoría pues son gratuitos, accesibles a toda la República de Guatemala, que esté, a toda la población dentro de la República de Guatemala, pero surgen de una necesidad, ¿sí? Entonces, necesidades van a haber muchas, porque ¿cuántas necesidades no tienen ustedes? Tienen necesidad de alimentarse, de vestirse, del agua, necesidad de un transporte, ¿sí? Tienen necesidad de que en su trabajo pues se les presten las garantías mínimas que establece la ley, ¿verdad? No porque ahí digan que eso es lo único que vamos a gozar. No, ¿verdad? O sea, podríamos tener más. Eso es lo menos que nos pueden dar. Entonces, necesidades hay un montón. Pero ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado tiene que priorizar, ¿sí? ¿Por qué tiene que priorizar? Porque no va a poder abarcar todo. Entonces, ¿qué es el factor que a nosotros nos determina que las finanzas son públicas? Aparte de que participa el Estado, es el factor político, ¿sí? El factor político. Por eso ustedes van a ver que cada cambio de gobierno, sí, todo se detiene, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos una política de Estado, nosotros tenemos una política de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 4 años esa política cambia conforme a los intereses del partido político que quede en el poder. Entonces, aquella obra que ustedes vieron, la verdad se pasó de nivel, nos dieron un montón, y queda detenido. Y empiezan todos a quejarse, sí, que se roban el dinero, que porque esto, que porque lo otro. Y responden a esa situación. Que como cambia la persona, ¿verdad? Ya no se siguen esos proyectos. ¿Por qué? Porque cuando hacen la campaña, prometen otras cosas. Entonces, ¿a qué le van a dar prioridad? A lo que prometieron en campaña. ¿Para qué? Para que la población se sienta como respaldada de lo que prometieron en realidad lo están cumpliendo, ¿sí? Y esa es la razón por la que no se cumple como debería, porque si todos siguieran el plan, ¿verdad? Que no fuera un plan de gobierno, sino que fuera un plan de Estado en el que de verdad el bien común se dieran cuenta que eso es lo que necesitamos, pues entonces llevaría una continuidad, pero no lo lleva, ¿sí? Por eso es que todo se detiene. Adicional a que en el primer año tienen que responder al presupuesto que aprobó el gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando ustedes votan, ¿verdad? Que voten con, ¿verdad? Y no porque yo quiera decirles, es que yo soy de un partido, porque la verdad es que yo no estoy en ningún partido, pues, pero a lo que voy es de que ustedes, pues así como hacen en los partidos de fútbol que ponen al fulanito y al fulanito que aquel es gordo, no lo pongamos de delantero porque no va a correr mucho, mejor pongamos la defensa porque abarca más la portería, ¿verdad? Eso se llama estrategia, ¿sí? Entonces lo mismo tienen que hacer ustedes. Ponen a alguna gente de otro partido en el Congreso y ponen a otro partido en el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces así sí se cumple con esta situación del pesos y contrapesos, para que entonces no sea el mismo partido que gobierna el Ejecutivo el que gobierna el Legislativo, porque entonces prácticamente tenemos la misma persona dirigiendo todo. Es como el papá que está en su casa y que él es pues parte, pues porque él tal vez regañó al niño, el niño necesita consolar, ¿quién lo va a consolar? El mismo papá, ¿quién más? Si no hay otro, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa, o sea, ellos se van a, estos proyectos nos interesan, yo los voy a aprobar, ¿verdad? Solo que con otras personas, pero es la misma cosa. Entonces, a eso ustedes tienen que ponerle atención, ¿verdad? Por eso es importante que de verdad analicen, estudien el tema cuando ya tocan las votaciones, para saber, bueno, este es de esto. Y pues que ahorita últimamente hemos tenido con votos de partidos y ya el voto pues se divide demasiado. Pero tratar de ocupar espacios en los que ustedes sepan que va a existir ese equilibrio, ¿verdad? No todo va a ser perfecto, pero por ahí podríamos arreglar la situación. Entonces, las finanzas públicas, porque si hablamos de finanzas en general, ¿verdad? Tenemos nuestras finanzas privadas, ¿verdad? Que tengo mis cuentas, que tengo mis gastos, yo sé que los aplico. Pero si son públicas, nosotros sabemos que es porque vamos a regular la actividad financiera del Estado. Y esa actividad financiera del Estado, ¿qué es? ¿Alguien que la pueda definir? ¿Qué es la actividad financiera del Estado? ¿Cómo la cerramos? Le vamos a dar aquí el micrófono. No, déjense la vida. No, ya porque usted
Son las herramientas que utiliza el Estado para poder la actividad financiera es por medio del cual el Estado tiene un presupuesto el cual va a ser destinado para crear, ya sea para hacer cualquier tipo de obras o para invertir en hospitales, en infraestructura en el país, es lo que... Se me olvidó. Yo creo que la actividad financiera del Estado son las cosas que hace el Estado, ¿verdad? La redundancia son las actividades que realiza el Estado para poder generar ingresos y con ello también impuestos. Ahí estamos listos. Bueno, entonces la actividad financiera, yo les había dicho que las finanzas públicas era la disciplina que estudia la actividad financiera del Estado. Y si vamos a definir qué es actividad financiera del Estado, entonces es el objeto de estudio de las finanzas públicas, ¿verdad? Porque pues ahí va inmerso. Y con lo que dijeron los compañeros, ¿verdad? Que tiene por objeto estudiar las operaciones del Estado para la obtención de recursos, ¿sí? Que van a satisfacer las necesidades públicas a través de los servicios públicos. Aquí todo es público, ¿verdad? Porque obviamente pues es el Estado el que lo está prestando, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Salud. Fiscalización. Sería un recaudador fiscal con la estructura que sería ¿Alguien más? Podría ser el estudio y la gestión de dichas finanzas, ¿no? ¿Y se acuerdan que en cualquier momento, SAS, les pregunto, allá el compañero que está aquí, de gorra, usted, de rojo, usted, ¿qué es hacienda pública? Aquí en esta fila, ¿sí? Yo digo que ustedes como que se visten en la mañana dormidos, yo veo, porque uno les dice verde, azul y voltean a ver a todos lados como que no saben qué color trae el puesto. El color del pelo. No, pero estamos compañeros, por favor. La arquitectura financiera. Se dicen en la oscuridad de plano, pero no saben. Ya no voy a hablar nada porque hay infiltrados aquí en... No. Sería que el compañerito que no sabe qué color tiene no respondió. ¿Qué es la hacienda pública? Sí, lo que pasa es que anteriormente la Contraloría General de Cuentas se la llamaba Hacienda Pública, porque era el encargado de fiscalizar todo el... Vamos a ver el micrófono para que oigan de atrás. No, ¿se escucha? Sí. Sí, buenas noches. Como le decía que la licenciada, que anteriormente la Contraloría General de Cuentas se la llamaba Hacienda Pública, porque era la entidad encargada del recaudo de todos los, también de los impuestos. Ahorita pues obviamente ya está la superintendencia de la SAT, que es el encargado, pero sí, antes se le llamaba el fisco porque recaudaba todo el dinero para la calidad del gasto público, ¿no? Actualmente la calidad del gasto público, como usted bien lo dijo, que ahora dan prioridad a ciertos proyectos, ¿verdad? Obviamente no alcanza el presupuesto, ¿verdad? Quizás alcanza, pero ya son otros temas que se fiscalizan, ¿verdad? Sin embargo, pues es más que toda la fiscalización para el buen uso del gasto público. Bravo. Bueno, muchas gracias, compañero. Pues sí, efectivamente, antes nosotros teníamos la hacienda pública, como les digo. Ustedes tienen que estudiar las figuras desde donde vienen. Por eso, cuando hagan su trabajo de la ley, ustedes van a ver, por ejemplo, lo que dice, ¿verdad? Antes pasaba esto y esto. Y efectivamente, antes Hacienda Pública pues tenía un gran trabajo, porque tenían que fiscalizar, administrar, ¿verdad? Y entre otras situaciones, pues reunían muchas calidades que eventualmente y con el pasar del tiempo pues se fueron como que dividiendo en otras instituciones.
Es como en sus trabajos. Ustedes trabajan en un departamento y resulta de que después dicen, esto ya no lo podemos hacer porque necesitamos más personal, pero para justificar el gasto necesitamos crear otra unidad, otro departamento que haga lo que hacen estas personas, pero con otro nombre, ¿verdad? Entonces crean otra unidad, otro departamento. Lo mismo pasa con el Estado, ¿sí? Entonces la hacienda pública antes era el tema del erario público, ¿sí? La administración de la compañerita que acaba de ingresar, ¿se quiere sentar? ¿Alguien tiene un lugar desocupado? Gracias. Hoy nosotros podemos observar que la hacienda pública pues se dividió, ¿verdad?, en varias instituciones. Tenemos lo que es el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? Cuando hablamos del tema de la actividad financiera del Estado, podríamos hablar del Ministerio de Economía. Y también tenemos lo que es la SAT. Antes de la creación de SAT, que se creó en 1998, pues Finanzas recaudaba y administraba y planificaba, ¿verdad? Después, pues ya se crean las secretarías también y tienen la participación ustedes en el presupuesto de SEGEPLAN, que es la Secretaría General de Planificación. Entonces, siempre va a surgir la necesidad, pues ahí crean otras instituciones y crean otras fuentes de trabajo, ¿verdad? Porque pues necesitan personal y todo, y ahí siempre va la crítica de que crean otro ministerio que no van a hacer nada, ¿verdad? Pero resulta que pues ustedes tengan ley del organismo ejecutivo, cada quien tiene sus propias competencias, ¿sí? Cada quien tiene sus facultades y sus atribuciones, y pues a veces pareciera que fueran las mismas, pero es una delgada línea en la que cada quien hace una actividad diferente. Entonces, la hacienda pública pues hoy se ve representada por esas instituciones y también pues en parte por la Contraloría General de Cuentas, que al final la Contraloría pues en realidad responde al sistema de pesos y contrapesos porque es la que fiscaliza a todas las instituciones del Estado, ¿verdad? No es que esté superior a los 3 poderes del Estado, porque pues no pueden, ¿verdad? Porque ahí está la Constitución, pero sí ejerce un control y una fiscalización para ver si los recursos están aplicados conforme se planificó. Por eso es que ustedes ven que siempre hay una agencia, ¿verdad? O una sucursal, no sé cómo se le llaman, en cada institución. Delegaciones. Una delegación, gracias. Una delegación de la Contraloría en cada institución. ¿Por qué? Porque trabajan muy de la mano con el tema de recursos humanos y asuntos internos de cada institución para saber que las plazas que están, pues, estén las personas, ¿verdad? Y que no sean plazas fantasmas, que el tema de los gastos y demás. Y lo mismo pasa en las instituciones a grandes rasgos. Cuando ya se hacen los hallazgos, pues entonces ya se les tiene que hacer el tipo de sanciones, ¿sí? Ya ustedes cuando estudien la ley lo van a observar. Si alguno de acá trabaja para el Estado, aparte del compañerito, y gana más de 8,000 quetzales o tienen caja chica, saben que se tienen que inscribir en la FOT, ¿verdad? Porque si no lo hacen, multa, ¿sí? ¿Y cuánto vale la multa? Un salario. ¡Ja! Duele, pero son obligaciones que hay que hacer. Entonces, es un poquito como vergonzoso que ustedes, siendo abogados, ¿verdad?, tengan multa. O sea, ¿leen o no leen la ley? ¿Saben o no saben el derecho? Porque al final de cuentas, nadie puede alegar ignorancia del derecho. Entonces, es que a mí no me dijeron cuando firmé. Ay, no, pues sí que le decimos que vaya al baño todas las veces que tiene que ir, no, ¿verdad? Pero lo tienen que hacer. Entonces, lo mismo pasa. Les digo porque más de uno está en una situación similar. Entonces, mejor hagan su trámite para que al menos no les hagan la sanción. Y volviendo al tema de la hacienda pública, pues nosotros lo podemos definir fuera del contexto que hablamos, ¿verdad? Como el conjunto de bienes, ¿verdad? Como el tema patrimonial del Estado, ¿sí? Recordemos que los recursos del Estado no solo van a ser los tributos, el Estado también tiene bienes inmuebles, ¿verdad? Tiene otros ingresos en los cuales, pues, realiza su actividad, ¿sí? Si ustedes quieren ver cuáles son los bienes del Estado, pues ahí está el Código Civil, ustedes pueden observar el suelo, el subsuelo, las aguas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y obviamente, pues también tenemos bienes inmuebles, si no estuvieran las instituciones en esos bienes, ¿verdad? Y aquellas herencias vacantes que también quedan, pues también pasan a formar parte del Estado, ¿verdad? Entonces, en tema de la hacienda, pues eso sería lo que podríamos abordar nosotros. Y luego viene lo que es el derecho financiero, ¿sí?
Ya vimos todas estas definiciones, entonces lo hablamos en la clase anterior. Espero yo, ¿verdad?, que se les quede qué es el derecho financiero. ¿Sí? El derecho financiero pues va a ser eso, ¿verdad? El conjunto de derechos, perdón, el conjunto de normas jurídicas, de teorías, doctrinas, jurisprudencia, que regulan las finanzas públicas, ¿verdad?, como actividad financiera del Estado, en el tema de los ingresos y egresos y cómo van a ser estos utilizados. Ustedes pueden hacer su propia definición, ¿sí? El asunto es que ustedes tengan claro que todas estas son diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces pasa que en los exámenes uno les hace la pregunta y tal vez la respuesta es actividad financiera y ustedes consignan finanzas públicas. Y es bien sencillo, ¿verdad? O sea, lo acabamos de ver ahorita, ¿sí? Finanzas públicas es una disciplina científica, bla, 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 ¿verdad? La economía es una ciencia, una disciplina científica que estudia la optimización de recursos o la administración de la hacienda, ¿sí? Y luego la actividad financiera, ¿qué es? ¿Qué es la actividad financiera? Es el objeto de estudio de las finanzas públicas. Tal vez van a parecer como que son roritos, ¿verdad ustedes? Pero es preferible a que ustedes después, ay, miren, quiero una revisión de examen, y después ya se dan cuenta que ustedes cometieron el error. Entonces, empiecen como que a hacer ustedes, ¿verdad?, por lógica, a qué responde cada figura jurídica de las que están consignadas en el pizarrón, porque eventualmente pues esas van a ser las preguntas de examen. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda o pregunta. Sin miedo. ¿Seguros? Bueno, si les voy a hacer un par de preguntas ahí para ver si quedó clara la cosa. ¿Dónde está regulado y cómo se conforma el organismo ejecutivo? A ver. Aquí en la tercera fila. ¿Usted la es? Blanco con verde. Ajá, sí. No les puedo decir lentes porque yo creo que todos casi que usan lentes ustedes, entonces. Pero sí, usted. ¿Cómo se conforma el organismo ejecutivo? O sea, ¿cuál es la ley que tiene la estructura del organismo ejecutivo? ¿Usted? La ley del organismo ejecutivo. La ley del organismo ejecutivo. Ahí está la respuesta, ustedes no está difícil. ¿Cómo se conforma el organismo ejecutivo? Desde alguno trabaja en el Estado, ustedes sí, fijo lo tienen que saber. Los bases de ley los van a poner que se aprendan también para que sepan cómo se crea la ley. Pues sí, ¿verdad? El presidente, que es el que encabeza el organismo ejecutivo, por lógica, ¿verdad? Pues por él votamos. Está el vicepresidente, los ministros, viceministros, y también, pues dentro de la estructura, ¿verdad? Y funcionarios dependientes. Ajá. Y funcionarios dependientes. Ustedes siempre van a ver que la ley establece cuestiones donde se deja como amplio en el caso de que a futuro, ¿verdad?, se vaya a crear algo adicional. ¿Por qué? Porque la ley no puede regularlo todo en esta vida, ¿verdad? Entonces siempre se sientan solo los parámetros para que posteriormente pues, se regulen las situaciones que acontezcan. En este caso, pues también forman parte del organismo ejecutivo las secretarías, ¿sí? Entonces, una de las secretarías que ustedes van a ver, que ya acabo de mencionar, y que si me están poniendo atención, se dieron cuenta, pues es la Secretaría General de Planificación. Plan. ¿Qué creen ustedes que hace Plan? ¿Verdad? Secretaría General de Planificación. ¿Verdad? ¿Qué cree usted, compañerita, aquí en medio? Ajá. ¿Qué hace? Es la que se encarga de pues, planificar todo lo que tiene que ver con el organismo ejecutivo, administrar presupuestos, administrar, me imagino que los ministerios. Ella realiza planificaciones municipales también para saber cuáles son las necesidades de cada municipio, la población, hacen los estudios un poco de la planificación municipal de cada municipio y también hacen como un poco de investigación
para más adelante tener idea de qué proyectos realizar, qué planes hacer para saber qué proyectos se pueden realizar para mejorar la calidad de vida de la población. Yo creo también las políticas públicas también. ¿Alguien más? ¿No? Planificación de proyectos. También. Yo no sé si escucharon las definiciones de las compañeritas de aquí adelante, pero ellas decían que es planificar, ¿verdad? El tema del presupuesto dentro del Ejecutivo, ¿sí? También dentro de las municipalidades, y aquí el compañero, pues el tema de las políticas públicas. Yo creo que a él sí lo escucharon porque el tono de voz es un poquito más fuerte. Pues la verdad es de que sí tienen razón, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la Secretaría se encarga de reunir, ¿verdad?, los presupuestos no solo del Ejecutivo, ¿sí?, sino que también de los demás organismos del Estado, de las entidades descentralizadas y de las entidades autónomas. ¿Por qué creen que tienen que recibir los presupuestos de las otras entidades? Porque va a ser un todo, ¿verdad? En el sentido de que el presupuesto, ¿cómo se llama el presupuesto que aprueba el Congreso? Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Entonces, todas esas instituciones, ¿verdad?, sean del organismo ejecutivo, sean de las descentralizadas, sean de las autónomas, todas pertenecen al Estado, ¿sí? Entonces, en consecuencia, ¿sí?, el presupuesto de cada institución, como van a recibir fondos del Estado para su funcionamiento, pues obviamente tiene que haber una consolidación de ese presupuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace cada institución? Hacer su presupuesto de forma interna. Una vez lo tengan interno, pues ya lo trasladan al Ministerio de Finanzas y hacen el plan para que ellos sean los que consoliden, ¿sí? Ellos ya consolidan el presupuesto y lo pasan al Congreso para su aprobación, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces sí, ¿verdad? Lo que dijo la compañera, pues tiene sentido porque las municipalidades, aunque sean autónomas y tengan sus propios ingresos, constitucionalmente reciben un porcentaje del presupuesto, ¿verdad? ¿Cuál es ese porcentaje? ¿En dónde estará ese porcentaje? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde está el porcentaje que le corresponde a la municipalidad? El que le corresponde a la USAC. Ajá, en la Constitución, ¿sí? Ahí apunta en tarea a buscar cuál es el porcentaje de la municipalidad y de la San Carlos. 5%. Igual búsquenlo, ¿verdad? Porque de pronto se los pregunto en el examen y van a decir, ay, no sé. Pero lo hablamos, entonces se lo tienen que aprender. Es importante que lo sepan ustedes porque ustedes son de esta casa de estudios y eventualmente ustedes van a trabajar con personas que sean de otras universidades, ¿sí? ¿Por qué creen que hay tantas universidades en el país? ¿Por qué? ¿Por qué? Para tener acceso a los conocimientos. Exactamente, por un tema político, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces todos tienen el poder, ¿verdad? Todos están hambrientos y sedientos de poder. Entonces, por eso hay tanta universidad. Que si hay buenos profesionales, sí, ¿verdad? Hay buenos profesionales en estas otras universidades porque tal vez en la universidad de donde ellos egresaron se les vieron truncado su sueño porque el pensum no se alcanzó, porque, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes, o sea, hay un infinito de número de posibilidades de por qué se van a esas otras universidades. A veces han sido de acá, se terminan grabando en otra, y como diría coloquialmente, el perico donde quiera el terme, porque el que es pilas, y aunque se haya graduado de la universidad más patito, pues igual llega a ser lo que tiene que ser, ¿verdad? Entonces ustedes se van a topar con gente, ¿verdad?, en el ejercicio profesional, y entonces siempre va a haber alguien que diga, ay, la San Carlos, ¿por qué siempre pide dinero si no que ellos son autónomos? Entonces ustedes, ¿verdad?, con propiedad les van a decir, porque está en la Constitución, ¿sí? Con seguridad y sin afán de pelear, pero ustedes saben que no es que nosotros lo queramos, es que así está establecido en la Constitución. Entonces ustedes siempre tienen que defender su casa de estudios, porque lo que uno quiere de acá es que ustedes, pues no solo ganen, ¿verdad?, sino que ustedes de verdad, o sea, incrementar la academia, que ustedes tengan el conocimiento, que ustedes sepan y que ustedes puedan asesorar a las personas. ¿Por qué? Porque ustedes van a
recibir los problemas de muchas personas. Y los únicos que les pueden dar una solución son ustedes. ¿Sí? Y si ustedes no saben, ¿qué van a hacer? Más problemas. Tal vez era un problema pequeño, pero se hace un gran problema porque no supimos asesorar a nuestro cliente, a nuestro representante. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos estas instituciones que también coayudan para el tema de la creación del presupuesto. ¿Sí? A mí me gusta hablar mucho a ustedes, así que si ustedes miran que ya son como las menos cuarto, así como que ya me hacen porque pues yo sé que igual es bien pesado porque ustedes trabajan y vienen a recibir clases, tal vez quieren ir a comerse un panito o ir al baño, pero como aquí estamos en la prisión, así no, pero yo quería pues terminar con el tema de que se aprendan estos conceptos, ¿sí? Finanzas públicas, qué son, qué es la economía, ¿sí? A veces ustedes van a ver algunos otros temas y por eso es importante que lean el libro, porque pues el autor sí hace un estudio como pormenorizado del tema y a uno tal vez no mucho les gusta escuchar y así no aprenden, sino que tal vez aprenden más leyendo. Entonces es mejor que ocupen pues, esa herramienta para que también les ayude y ustedes adquieran el conocimiento no solo para la clase, ¿verdad? Sino que para la vida. Entonces, apréndanselos, busquen las leyes, búsquenlas como ustedes quieran. Yo con mi Ronald lo voy a comunicar por el tema de los números. Y pues pasen feliz noche, descansen, coman. Gracias, licenciada.